Hola, como siempre estoy muy agradecido de poder volver a estar aquí con ustedes y como siempre contestar una semana más otra pregunta de otra persona que parece ser que le gusta, ¿no?, este mundo de la medicina natural. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a pasar rápidamente a formular su pregunta y, por supuesto, a contestarla lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, un señor nos dice que por qué en medicina natural los factores físicos o la forma de enfermar físicamente con todos sus síntomas, lo que él siente y, por supuesto, puede manifestar y otra persona puede ver esos signos y esos síntomas, siempre van acompañados por una forma de enfermar emocional o unas características emocionales completamente distintas a cuando estaba sano, ¿no? Más o menos yo le entiendo la pregunta por ahí. Entonces, por supuesto que esta pregunta yo la voy a enlazar con otra que me hacía otra persona más joven, un estudiante de acupuntura, y que nos venía a decir que, claro, las cosas que está viendo por esta televisión parece ser que le suenan un poco raro, porque quizá está formándose de una manera un poco más rígida, ¿no? Rígida en el sentido de que, yo intuyo que no se tienen tanto los conceptos más tradicionales y sobre todo la filosofía que encierra esta medicina del cuerpo entero, podemos decir, ¿no? Entonces decía que todo lo que se dice aquí es algo así como muy interesante, ¿no?, pero que muchas veces no entendía y cómo él podría comprender mejor estos conceptos para poder luego hacer y dónde unas mejores prácticas con el propósito de ser un buen acupuntor, ¿no?, o un buen médico natural. Entonces, yo no sé exactamente ahora decirle cómo podría ser, sino que decirle que esto es una cuestión de tiempo, ¿no? En ese primer tiempo ya decíamos que se necesitan varios años de estudio teórico y, por supuesto, ir mezclándolo ya con unas prácticas bastante severas y siempre auspiciado o protegido en esa época de estudiante por un profesor que vaya manejando y vaya enseñando, calibrando e incluso criticando esa práctica ya sobre un ser vivo, de verdad, ¿no? Un examen concienzudo, pero ya no cuestión de escribir en un folio o decir que yo pincharía así en esta dirección, en esta profundidad, sino directamente en un ser vivo, ¿no? Entonces, a esta persona de que por qué en medicina natural se tiene tanto en cuenta las manifestaciones de esos meridianos, las manifestaciones en esos órganos ya con lesiones anatomopatológicas evidentes y, por supuesto, por qué esa relación tan grande de esos caracteres emocionales, ¿no? Entonces, por supuesto que en la medicina moderna, ya hace unos años, ya se vino diciendo que una persona se enfermaba de una forma psicosomática, en el sentido de que una enfermedad física, por supuesto, que daba una forma de enfermar mental y que ambas eran completamente indisolubles. Eso, por supuesto que sí, es así, pero ya medicina natural ya lo venía diciendo desde hace, sabe Dios cuántos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿y cómo podemos aplicar todos estos conceptos a la vez, ¿no? Entonces, yo siempre refiriéndome a la experiencia que podemos tener en una consulta diaria, ¿no? Entonces, allí, estás con una consulta normal y corriente, tienes una camilla que más o menos de una altura determinada, que para unas personas puede ser cómodo, para otras quizá no puede ser tan cómodo, están más altas, y de tal manera que hay un pequeño taburete para que de ahí puedan acceder con más facilidad y sin riesgo de caerse o hacerse daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hemos dicho que a la persona hay que verla en todos sus más mínimas expresiones, ¿no? Ya decíamos en otras ocasiones que es preciso ver cómo va vestida, cómo es su cara, qué rasgos tienes, qué pequeña manchita puede tener aquí, o una peca, acuérdate, mejor dicho, si viste el programa ese de las pecas y lunares, e incluso su forma de andar, e incluso,
por supuesto, la forma de subirse a una camilla, ¿no?, para recibir allí su tratamiento de ese día. Entonces, yo recuerdo que a un paciente, subiendo esta pequeña escalera, pues casi no podía y le dolía esa rodilla, de tal manera que no tenía como fuerza en esa rodilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, si recordamos bien y no olvidamos esas lecciones y esas cosas que nos han dado teóricamente, podemos aplicar perfectamente, haciéndonos una idea de por qué esta persona no puede subir esa escalera, o porque al subir la escalera le duele la rodilla, que pues, lógicamente un médico, pues, yo por ejemplo, pues hace años que una persona le duela una rodilla al subir la escalera o al bajar la escalera, es lo mismo, es la rodilla y es un dolor, y se acabó la historia. La única que una duele subiendo y otra bajando. En este caso, este paciente que al subir la escalera duele la rodilla, yo le digo que este paciente, esta señora en concreto, es un mal conejo o es una mala liebre. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ya recordando la cantidad de programas que hemos hecho, aparentemente aburridos, sobre la simbología de los 12 animales más importantes, o los 12 representantes de cada uno de los meridianos, cada uno con su característica. Entonces, en ese sentido, si ustedes recuerdan, o si tú recuerdas, mejor dicho, la liebre, ¿a quién representaba? ¿A qué órgano positivo representaba? Pues ni más ni menos que a intestino grueso. Entonces, ya podemos ir descubriendo algo cuando esta persona está subiendo esa camilla, esa escalera, para poder depositarse, tumbarse, ¿no? Entonces, es mala liebre, significa que ya tiene un trastorno funcional como mínimo en ese intestino grueso. Entonces, la liebre, bueno, aparte de que los que hayamos ido a cazar de vez en cuando, aunque no le peguemos ni al mundo, por nuestra mala puntería, pues alguna liebre sí que hemos visto en algún reportaje o en el campo, y podemos ver más o menos sus características físicas, ¿no? Entonces, eso es un animal que tiene pues unas orejas como muy grandes, ¿no? Es un animal que está en sus morritos, está todo el día haciendo así, ¿no?, moviéndolo, Es un animal que tiene una piel francamente suave, ¿no? Es un animal que es capaz de discernir rápidamente cualquier sonido para estar alerta, ¿no? Es un animal que no puede estar nunca en un sitio húmedo, quiero decir que tiene que tener unas condiciones para que su piel no tenga el más mínima, no aguanta mucho cambio, quiero decir, ¿no? Entonces, es un animal que es capaz de cambiar de piel, el colorido de su piel, según la estación en la que se encuentra, ¿no? Es un animal que, por supuesto, tiene un olfato, que, por supuesto, tiene que estar oliendo absolutamente todas las cosas, ¿no? Por ahí donde pasa tiene que estar oliendo constantemente. Y también es un animal que es sumamente nervioso, es francamente nervioso, ¿no? Eso está claro. Y también otra característica, que de las 4 patitas que tiene, las patitas de delante son, digamos que son muy pequeñas con respecto a los grandes miembros, ¿no?, al desarrollo que tienen las patas traseras, ¿no? Entonces, sobre ese particular ya podemos, según la morfología de ese animal, ya podemos ver alguna característica. Y entonces, para los cazadores malos como yo, y poco cazadores, porque no hay mucho tiempo, ¿qué será más fácil este animal? Poderlo cazar, digamos así, cuando está subiendo la montaña o una ladera, o cazarlo cuando está bajando. Lógicamente, cuando está subiendo es muy difícil pegarle un tiro, digamos así, ¿no? Los que hemos hecho esas cosas, es muy difícil porque la potencia que tiene con sus patas traseras hace que suba y vaya driblando, vaya haciendo muchas escaramuzas, muchas curvas, para su propia protección. Sin embargo, cuando nosotros hemos coronado un cerro y de buenas a primeras hemos asustado o hemos asustado a esa liebre encamada, cuando pone su terreno para poder dormir y mimetizarse con el terreno, y es cuando ya la hemos sorprendido y tiene que estar bajando precisamente esa ladera, es ahí precisamente cuando mejor se le puede cazar. ¿Por qué?
porque cuando baja, esa potencia que tiene en sus propias patas traseras es la que le va a dar tanto impulso que junto a la pendiente pues va a estar rodando, ¿no? Y por tanto ese movimiento tan rápido y tan nervioso y tan potente ya no le va a servir para nada, e incluso quizá pues esté cavando su propio, bueno, va a hacer acopio de un buen arroz, ¿no? En ese sentido, arroz con liebre. En ese sentido, estas personas, cuando son incapaces de subir esa escalera porque les duelen sus rodillas, decimos que ya tienen un trastorno funcional en su intestino grueso. Así dicho directamente, teóricamente. Entonces, ¿eso cómo puede estar corroborado? Pues claro, en la práctica, pero en la práctica después de pasar una buena anamnesis, después de ese pequeño detalle, o juntarlo con otros pequeños detalles o algunos rasgos de su cuerpo para decirnos que esa constitución, que también puede estar teóricamente estudiada por la práctica de tantos años, pues yo qué sé, si ya hemos dicho muchas veces, esos herpes labiales, físicamente esas fases de estreñimiento, diarrea, esa falta de fuerza, ese eczema que le puede salir por la mano, en fin, son muchos detalles con los que podemos diagnosticar a esa persona y, por supuesto, respondernos a nosotros mismos cómo llegar a esa conclusión para aplicarle el tratamiento más adecuado. Pero claro, emocionalmente estas personas, si han llegado a no poder subir esa escalera, emocionalmente o su psique o su forma de ser y de pensar, ¿cómo será? Pues seguramente serán unas personas que quieren estar escuchando todas las conversaciones. Quiero decir que no pueden estar sin escuchar lo que dice su hijo, lo que dice el vecino, siempre preocupado por estar intentando con las antenas puestas, como la liebre, las antenitas puestas para escuchar como si fuese un radar absolutamente todo lo que está a su alrededor. Necesitan, por supuesto, oler todo, ¿no? Alcahuetear todo, pues esto huele así, esto huele así, pero siempre manteniendo como la liebre su propio olor. Y esto es un pequeño inciso, ya nos pueden decir los veterinarios, a ver si es cierto o no, que la liebre, por ejemplo, necesita echar su propio orín para reconocerse a sí mismo, incluso cuando pare, ¿no? A los chiquillos, ¿no? A las liebres pequeñicas. Entonces, si nosotros queremos, yo qué sé, pues muy educados, digamos así, ¿no? Les podemos echar unas gotitas de colonia a esas liebres que han nacido nuevas, esos recién nacidos, y automáticamente, al cambiar ese olor, la liebre madre los va a matar, precisamente porque ha cambiado ese olor. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas quieren oler todo, pero según su gusto. Quiero decir que si huelen otra cosa distinta a lo que ellas quieren oler, automáticamente se va a disgustar. Y por supuesto su energía, la energía emocional, energía biológica, por supuesto de su intestino grueso se va a afectar, con lo que ese meridiano primero va a cantar, posteriormente va a cantar ese órgano intestino grueso, ¿no? Que varía mucho, quiero decir, su representante exterior con el órgano positivo, ¿no? Entonces, estas personas también, ¿cómo pueden ser? Pues tienen un carácter suave, ¿no? Como la piel, aparentemente, aunque luego tiene un carácter fuerte y encabronado, se puede decir, ¿no? Un poco en ese sentido, siempre y cuando le toquen un poco la oreja por hablar así un poco suavemente, ¿no? Y un carácter suave, pero en el fondo no es tan suave. ¿Qué quiere decir también? Que como característica de esa liebre, que es capaz de cambiar de piel dependiendo mucho de la estación en que está, para precisamente de defensa y tener su propio interés. Entonces, esta persona hace exactamente lo mismo. Tiene un carácter suave, aparentemente es capaz de cambiar su contraopinión con la primera, con tal de llevarse al huerto, digamos así, a la persona que tiene enfrente, ¿no? Es algo así como son personas que son muy exigentes con los demás, pero nunca consigo mismo. Entonces, físicamente, pues pueden ser personas de constitución positivo menor,
quizá un poquito también pues negativo mayor, aunque eso yo particularmente pues lo dudo un poco, ¿no? Físicamente van a tener muchos problemas musculares, muchas dificultades en el tránsito, tanto por más episodios diarreicos como por menos. Entonces, y si esto sigue y su carácter emocional continúa, se va a ir cargando su propia energía de intestino grueso, va a cargar su fuerza vital también, y entonces ya van a aparecer precisamente en ese intestino grueso pues algunos regalitos, digamos, algunas lesiones anatomopatológicamente hablando que ya van a ser evidentes. Entonces ahí tenemos todas de menor a mayor importancia o gravedad para la propia vida de ese paciente, pues vamos a tener desde esos problemas aparentemente de tránsito intestinal, a veces echan moco, a veces echan mucha diarrea, otras veces están 3 o 4 días con estreñimiento, a empezar a tener un colon irritable, a empezar a tener unos pequeños pólipos, a tener que empezar a cosas más graves, ¿no? Y como regalito a su veneración a esa liebre, pues quizá se le ponga una extirpación de ese colon y le pongan como regalo pues una bolsa, porque le tengan que hacer un ano contra natura y tengan que llevar pegada a la piel de su abdomen una bolsita a modo de, yo qué sé, reservorio de caca que paulatinamente y todos los días tendrá que ir cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que las características físicas de la persona pues dan una forma de ser y dan una forma de pensar, pero sobre todo, de acuerdo a sus meridianos, por la energía que tienen, biológica, físicamente van a demostrar una serie de cosas e incluso, lógicamente, van a enfermar de una manera muy determinada, de acuerdo a lo que durante mucha etapa de la vida pues se han ido machacando ellos mismos, pensando que así hacían demasiada preocupación, demasiada esta. Entonces yo recuerdo ahora una señora como muy simpática, pues que era algo así como muy liebre, ¿no? Muy preocupada por todo, por su marido, por sus hijos. Entonces ya los chicos tenían ya, pues, ya eran mayorcitos y como tal, pues todos hemos sido jóvenes, ¿no? Entonces era tan sumamente, le gustaba estar con las antenas puestas y oliendo todo y preocupándose de absolutamente todo, que es que marcaba demasiado incluso a sus hijos, ¿no? En el sentido de que pues les prohibía, ¿no?, cerrarse en el baño, y entonces estaba con el corazón en un puño, ¿no?, y el alma en un vilo, siempre preocupada por absolutamente todo lo que pasaba en casa, ¿no? La cama perfectamente sin hacer, esto ni no sé cuántos, esto, quiero decir, agobiando demasiado, ¿no?